¿Alguien que se haya quedado con alguna duda de la clase anterior? ¿No? Si no, después me van preguntando mientras avancemos en los ejercicios, porque hoy ya sería nuestra última clase de matemáticas financieras en la que vamos a ver aplicaciones, etcétera, pero estos temas los vamos a estar ocupando en todos los próximos, en propiedades, planta de equipo, propiedad de inversión, leasing, etcétera. Entonces, no es que uno tenga que hacer como 1000 ejercicios para entenderlo, quizá hay que soltar la mano un poco, pero también después va a ser aplicable en el resto del curso, ¿sí? Entonces, el set de ejercicio, además, está distribuido con muchos más ejercicios de los que nosotros vamos a hacer. Están las soluciones ahí. ¿Se acuerdan que la clase pasada yo les dije, hay algunos que yo resolví y que están en el Excel también? Les dejé el Excel, les dejé el video de los ejercicios en web curso. De hecho, podríamos mostrarlo. Voy a compartir esto de acá. Entonces, fíjense que ya nosotros cubrimos todos los temas de acá y ahora terminamos matemáticas financieras. Entonces ahí yo dejé el ejercicio de uno de los videos y ahí hice el de una anualidad, en el de para pagar una casa, y después hice el ejercicio de pensiones, que en este caso es el ejercicio 9, ¿sí? Entonces nosotros vamos a tratar de hacer 3 ejercicios. Y eventualmente me parece que un ejercicio súper completo es que puedan revisar eso, y ahí está el video, y ahí también está el Excel que ocupo en el primero. Lo hice en formatos distintos, uno en pizarra y uno en Excel, para que ustedes lo puedan revisar. También hay un formulario que había hecho la José, una de nuestras ayudantes el semestre pasado, por si les pudiera ayudar, aunque están en las láminas. Y además, el siguiente martes vamos a hacer una actividad voluntaria en la clase, pero nos vamos a separar en grupos, etcétera. Entonces aquí abajito, después de la clase, abajo de las notas, va a aparecer un link para que ustedes vayan inscribiendo su grupo de máximo 4 personas para que podamos hacer la actividad la próxima semana, ¿sí? No pueden perder puntos, no tiene nota, solamente puede sumar puntos, y va a ser una combinación entre matemáticas financieras y propiedades, planta de equipo, un tema que ustedes ya vieron en el curso anterior y que ese día el control de lectura. Así que eso podría reforzarle además que les vaya súper bien en el control de lectura, ¿sí? Así que aquí abajito debería aparecer, está en la otra sección porque lo estábamos terminando de armar eso con Rodrigo, con uno de los ayudantes hoy día, pero ahí les va a aparecer el drive para que ustedes inscriban los grupos y después nosotros los podamos tener precargados antes de la próxima clase. Voy a los ejercicios entonces. Entonces partamos por uno simple. Acuérdense que en la idea de, por ejemplo, un control de ejercicios, que acuérdense son 3, cada uno vale el 10%, o de una prueba, nosotros tenemos distintos niveles de profundidad de los ejercicios. Entonces, particularmente, vamos a partir con uno amoroso. En general, todos los sets de ejercicios están así, a simplecito o amoroso, después vendrá uno intermedio, después viene avanzado. Ya, ese es el nivel promedio que nosotros esperamos para la prueba o para los controles de ejercicio. Que seguro nosotros vamos a hacer un milla extra, que ya está un nivel más allá, e inclusive el de pensiones que está desarrollado en el video es titánico, ya como prácticamente el nivel más alto que podría. Bueno, si uno entiende ese tipo de ejercicio, está más que sobrecompensado para las evaluaciones, por ejemplo. Entonces, para que uno ya sepa, mira, yo puedo hacer bien los intermedios, pero me cuestan los avanzados, quizás eso no es tan buenos resultados en la evaluación. Lo que nosotros esperamos es aproximadamente del nivel avanzado, ¿sí? Partimos entonces. Un supermercado ha puesto en oferta una consola de videojuegos para celebrar el Día del Niño. Dicho artículo podría venderse en 200.000 pesos al contado, pero dado que es un precio casi prohibitivo para algunos padres, se ofrecen 6 cuotas mensuales comprando con la tarjeta del supermercado. Para esto, el supermercado cargará una tasa de interés de 19,56% efectiva anual, ya que el costo de la consola es de 130.000. Realice todos los registros contables correspondientes a las 2 modalidades de pago. ¿Sí? Simplecito. Entonces, hay algo que no tiene ningún concepto de este curso que podríamos requerir. Entonces, digamos que hay 2 modalidades de pago. Profe, ¿podría volver?
que no alcancé a copiar. Sí, voy a abrir un segundo para... Pero el set de ejercicios está en Webcurso igual, por si quieren abrirlo en su propio computador para no tener que copiar los datos. O sea, miren, de hecho, si les comparto Webcurso, el set de ejercicios que nosotros estamos utilizando, este de aquí. Flecha, flecha, flecha. Aquí, este de acá. Ese es el set de matemáticas financieras. Así que quizás en vez de copiarlo, le es más fácil abrir el archivo directamente en Webcurso. ¿Sí? Pero igual los dejo copiar. Entonces, o mejor aún, miren, yo a la pizarra voy a transcribir los datos, pues es más fácil así todos tenemos la misma información. Entonces, digamos datos. Ya, voy a decir precio de venta al contado 200.000. ¿Qué más tenemos en datos? Tenemos en datos que se ofrecen 6 cuotas mensuales, que el costo fue de 130.000 y que eventualmente la tasa es de 19,56% efectiva mensual. Listo, esos son los datos que tenemos. Entonces, hay dos modalidades de pago. Pues tiene que se hagan los registros contables o los asientos para las dos modalidades. Hay una modalidad que es más fácil que la otra. ¿Cuál es la Dice, modalidad profe, más fácil? Ajá, dice tasa efectiva anual. ¿Un error de tipeo o de anual? es anual, toda la razón. Mi error, yo tomé mal el dato. Aquí quería decir anual. Anual, ahí sí. Gracias. Profe, una duda. Ese Ajá. costo de 130, ¿qué es? ¿El costo como de El venta de valor la del Play? inventario. Ah, ya, ya, ya. Entonces, tengo una modalidad de pago fácil y una compleja. ¿Qué dos modalidades de pago tengo? Al contado Al y con contado. cuota. Ya, contado digamos ya crédito. Entonces nosotros decimos, mira, si al contado es fácil, ¿qué cargo y qué abono? No hay que hacer ningún cálculo. Tengo caja y hago un inventario. Ya. Ingreso por venta. Ingreso por venta. Cargo efectivo por 200 contra el ingreso por venta por 200. Y costo por venta de 130 y inventario de 130. Eso es. Costos de explotación por 130 y abono la existencia o los inventarios por 130. ¿Sí? Listo. Ahí no tiene ninguna ciencia. A crédito ya es más complejo. Porque, ¿por qué razón? Y esa es la lógica de negocios que explicábamos en las clases anteriores, un supermercado vendería a crédito. Para ganar los intereses. Ya, ¿cuántos intereses? Porque fíjense que el problema es este. Las cuotas son mensuales, pero la tasa es efectiva anual. Entonces uno dice, podría ser, no sé. Lo primero que hay que hacer siempre en cualquier ejercicio, convertir la tasa. Entonces nosotros queremos decir, mira, si yo me ganara 19,56% una vez por año, es decir, una tasa efectiva anual, debiese ser equivalente a cuánto mensualmente. Entonces, lo que uno tiene que decir es algo de este estilo. Mira, si yo ganara esto una vez al año, sería exactamente lo mismo que ganar una tasa efectiva mensual, ¿cuántas veces por año? 12. 12. Entonces, nosotros podríamos decir, listo, si yo hago algo de álgebra, voy a hacer las dos formas que podría. Podría decir, mira, tengo que calcular o puedo elevar por 1 sobre 12 esto. Y entonces al otro lado me va a quedar elevado 1. Entonces digo,
menos 1, y eso me va a dar la tasa efectiva mensual. Ahí sí. ¿Sí? O eso sería equivalente a ¿qué cosa? Elevar a 1 sobre 12. Sería equivalente Raíz doceava. a Raíz la raíz doceava. doceava. De 1 más la tasa. Siempre se utiliza 1 más la tasa porque fíjense que si uno tiene un número que es menor a 1, la raíz va a quedar más que eso. Entonces se coloca el 1 para evitar que el número se achique infinitamente si yo elevo 10. O sea, 1% elevado a 10 tiende a 0. ¿Se entiende? Porque es menos que 1. Entonces por eso ocupamos el 1, dado que las tasas fluctúan entre 0 y 100%, digamos. A eso le quitamos el 1 y entonces eso nos va a dar la tasa efectiva mensual. El que le sea más cómodo, ocupen ese. Profe, una pregunta, como son 6 cuotas, ¿se podría dividir en, o sea, un medio en vez de un doceavo? Pero eso te daría una cuota. Pero Ah, ojo, ya, toda la no razón. dividí. Si fuese la tasa simple, entonces sí llego y divido porque la tasa simple es lineal. La tasa efectiva o compuesta es exponencial, entonces no puedo llegar y dividir. ¿Entiendes? Pero si fuese una cuota, sí habría que hacer eso de, digamos, con 2 nomás. En el fondo la raíz cuadrada o dividir por 2, pero ahí estaría calculando la cuota semestral, no la cuota mensual, que este es el caso. Profe, ¿qué era TEM? Tasa efectiva mensual. Entonces, digamos que esta va a ser de acá, tasa efectiva anual, o no sé, TET trimestral o TES semestral. Eso va a significar la sigla. ¿Sí? Entonces esto daría, veamos, 1,5. 1,5. Gracias, Laura. ¿Sí? Listo. Tenemos la tasa. Entonces, ¿qué podemos calcular ahora? No. ¿No? ¿No da eso? Ya me dio 1,4998. 1,5. 1,4998711466. Profe, yo me perdí, en verdad. ¿Dónde? Cuando escribió el 1, al principio cuando escribió elevado a 1 partido en 12. Eso dice, ¿no? Claro, era lo que demostramos en la clase anterior que decíamos, mira, si tú tuvieras 100 o 1000 o 10.000 o un monto X que gana intereses de 19,56% una vez por el año, sería lo mismo que tener el mismo monto, pero que gana intereses mensualmente 12 veces al año. Entonces, ahí digo ya, el monto se repite a ambos lados, lo borro, y entonces ahora despejo en función de eso. Y podría despejar 1 o podría despejar 2, y ambos te van a dar lo mismo. Ah, ya. Ah, y hay un menos 1 afuera. Claro, porque como le pongo siempre 1 más, entonces al elevar sobre 1 sobre 12 te va a quedar 1 más tempo. Entonces ese la pasé hacia el otro lado y por eso te queda el menos 1. Ya, perfecto, gracias. ¿No hay de qué? ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo segundo que hay que hacer ahora? ¿El valor presente? Pero yo sé cuánto es el valor presente, porque si la vendo al contado, ¿cuánto pago? 200. 200. Entonces, Entonces, mire, ¿el valor futuro? No sé. Hay que calcular las cuotas. eso es cierto, ya, pero es bueno que haya surgido esa duda, porque lo que decíamos al final de la clase pasada, e insisto que esta es una habilidad que la van a ir adquiriendo con el uso. Van a decir, mira, ¿yo necesito la consola ahora o la necesito en el futuro? ¿Ahora? Ahora, entonces valor presente. Si tú la necesitas en el futuro, como la pensión, por ejemplo, entonces es valor futuro. ¿Se entiende? O si te dio el supermercado, ¿qué le está otorgando al cliente? El Play. Bueno, pero le podría vender eso y no darle Una nada. facilidad de pago. Eso, pues entonces le está otorgando un préstamo. Los préstamos tienen que ver con el valor presente, los ahorros tienen que ver con el valor futuro. Por si acaso. ¿Sí? Entonces lo que uno siempre podría decir, digamos, fórmula genérica. Aquí tengo una anualidad o una perpetuidad. Anualidad. Anualidad, porque son Anualidad. 6. Acuérdense que el que diga anualidad da lo mismo si son mensualidades, trimestralidades, etc. Pero son 6 es una cantidad finita. Entonces nosotros sabemos que el valor presente de una anualidad
es la cuota traída a valor presente con la fórmula que derivamos de anualidad. Entonces, fíjense que uno en general, en un ejercicio, podría preguntar 4 incógnitas. Podría preguntar el valor presente, podría preguntar la cuota, podría preguntar la tasa y podría preguntar los periodos. ¿Sí? En el ejercicio 2, por ejemplo, vamos a trabajar con la tasa, que es más un método de prueba y error, o de iteración. Profe, Ajá. acá sería valor presente porque quiere la consola ahora mismo, ¿cierto? Sí, claro, pero yo sé a cuánto la vendería ahora. Ya. Entonces, si yo ya tengo claro que la vendería por X ahora, entonces yo ya tengo el valor presente, fíjense. Yo ya sé que ahora la vendería en 200. ¿A qué tasa de interés aplico sobre esto? Del 19,56 anual. Ya, o el equivalente que es 1,5 mensual. Entonces yo podría decir esto. Tengo 1,5. ¿Conozco el periodo sobre el cual va a pagar? 6 meses. 6 meses. Listo, entonces tu incógnita en este caso, como que se fue cayendo la cuenta, es la cuota. ¿Se entiende? Entonces, uno podría decir, mira, yo prometo pagar 20 cuotas de 10.000 pesos. ¿Cuánto vale eso en valor ahora? Ya, eso sería el cálculo del valor presente. O la consola vale hoy día 200 y se prometen pagar 20 cuotas de 13.000, o 6 cuotas o 10 o lo que sea de una cantidad. ¿Cuántos son los intereses que se generan efectivamente por mes? Ah, ya, la tasa. O tú puedes decir, mira, la consola vale ahora 200, el costo financiero para el supermercado es de 1,5 mensual y el cliente puede pagar 25.000 pesos mensuales. ¿Cuántas cuotas debería pagar? ¿Se entiende? Y entonces ahí estamos preguntando esos 4 puntos que podrían ser cuando estamos en el caso de, digamos, una anualidad. ¿Entiendes? En este caso necesitamos la cuota, porque eso es lo que no sabemos. ¿Entiendes? Porque una parte de la cuota, y con eso es lo que terminábamos en la clase anterior, y ahora vamos a reforzar la idea de la tabla de desarrollo, una parte de esa cuota va a ser de intereses y la otra va a estar devolviendo el préstamo de 200. ¿Se entiende? Entonces aquí sí o sí la cuota tiene que ser más que algo. ¿Cuánto es lo mínimo que puede ser la cuota por un punto premio? 130. No, mucho. ¿Quién da Los menos? 200.000 de John 6, ¿o no? Listo, eso es, un punto premio. ¿Por qué eso? Porque sería los 6 pagos, como referencia al préstamo que le hace con la empresa como por la Play, lo va pagando cada 6 meses, o sea, las 6 cuotas, y Ajá. sin tasa de interés sería lo Eso, mínimo, como 200 sin partidos tasa en 6. mínimo 33.333, porque es 200.000 partido por 6. Porque si te pago menos que eso, ni siquiera alcanzo a devolver el capital, menos voy a pagar los intereses. Entonces debiese ser mínimo eso. Y ahora pongámoslo más algo más complejo. ¿Cuánto es lo máximo que podría ser la cuota? Mira, voy a De poner, un 50% que es el máximo legal, ¿no? esa es la tasa máxima que podría ser, pero no el valor de la cuota. Digamos que mínimo es esto. ¿Cuánto podría ser máximo? Todo el tiro, ¿no? ¿Cuánto? ¿200? No, 200. No, más acotado. Menos que eso. Los 200 por el 1,5%. Está cerca, pero eso es menos que Por la tasa 33. original, ¿o no? No, con 1,5 está bien. Pero fíjense, 130 por 1,5%. no. Tiene que ver algo con 200. Miren, les voy a soplar. Tengo 200 y aplico el 1,5%. Entonces eso va a ser aproximadamente, no aproximadamente, eso es 3.000 pesos. Pero eso solamente corresponde a intereses. Entonces, la cuota no puede ser solo intereses, pues se entiende como que si ya dijimos que mínimo es 33, no puede ser 3.000, pero debe ser algo ahí entre medio. Profe, me perdí. ¿Qué era el 33? 333. Esto es lo mínimo que puede ser la cuota. No es nada para el ¿Y, desarrollo de ejercicio, solo quiero que En 30, desarrollen la intuición. y de en dónde sacamos 33 eso? por el 1,5 puede ser, ¿o no? Esto salió de 200 partido 6. Ah, ya. Puede ser ¿Alguien decía? 200 por 1,5 más 33,333. Listo, un punto premio, Mara.
y eso sería 36.333. Porque fíjense que yo digo ya, 1,5% por 200.000 son los intereses que me va a pagar durante el primer mes. Entonces ahí van a ser 3.000 pesos de intereses, pero después del primer mes yo voy a pagar una cuota que es más que solo de los intereses. Entonces al final del primer mes voy a deber más o menos. Menos. Menos, po. Entonces los intereses de la segunda cuota son más altos o más bajos que los de la primera cuota. Más alto. De nuevo, ¿más alto o más bajo? Más bajos. Más bajo, porque No, pero- como ahora debo 180 o 150 o 100 o 90, lo que sea, los intereses que voy a devengar sobre 180 es menos que sobre los 200. Profe, pero ¿cómo sacó los 36.333? No me acuerdo, Mara, dime tú, por favor. Era 200.000 por 1,5% más los 33,333. Eso. O sea, es mínimo esto más los máximos intereses que voy a pagar, que son los 200.000 por 1,5%. Entonces, aquí digo ya, esto es 3.000. Entonces, si yo solo pagara intereses, pago 3.000, pero sé que algo voy a devolver. Entonces, la próxima vez, en la segunda cuota, digamos, los intereses van a ser de 2.700. Pero en la tercera cuota, los intereses van a ser de 2.000. Y en la cuarta cuota van a ser de 300 pesos, no se invento. ¿Se entiende? Entonces van a ir bajando gradualmente porque cada vez tú le debes menos al supermercado. En el fondo, después de haber pagado las 6 cuotas, ¿cuánto le debo al supermercado? 0. 0, listo. Sé de dónde parto y sé a dónde tengo que llegar. Lo que pasa es que en el camino la combinación podría ser más rara. ¿Se entiende? Y justamente eso es lo que decimos, mira, aquí el supermercado tiene que decir cuántos intereses puede devengar en cada periodo. Porque yo sé que en la suma total tiene que devengar 80.000 pesos, pero ¿cuánto es el primer mes, el segundo, el tercero? ¿Cuánto es este año y cuánto es el siguiente? Eso puede hacer toda la diferencia. ¿Se entiende? No es nada que necesitemos, alguien podría llegar y aplicar la fórmula y listo, pero lo que más ocurre, créanme, que después uno dice, chuta, ¿qué fórmula hay que usar? Etcétera. Si tengo la lógica, al menos digo, esto no puede ser, no sé, por gente que le ha dado cuotas negativas, pero ¿cómo voy a pagar una cuota negativa? Eso no existe en la vida, ¿se entiende? Pero no, es que el menos arriba, puse el menos afuera, me equivoqué el paréntesis. Bueno, si sé que la cuota no puede ser negativa, si sé que la cuota mínimo tiene que devolver el capital, que es 33.333, y que máximo en la primera cuota voy a pagar 3.000 pesos de intereses, pero voy a pagar menos, entonces debe ser algo entre 33 y 36. Yo tengo esa intuición, que quizás le va a tomar 30 segundos desarrollarlo, pero puede hacer toda la diferencia en que en un ejercicio arrastre todo mal porque en realidad tuve un error conceptual, por ejemplo. ¿Sí? Entonces, yo voy a poner 1,5% elevado a 6 veces, dividido 0.0115, entonces eso me da el factor de anualidad y los 200.000 dividido esto, me va a dar que la cuota vale, lo voy a poner 35. 35. 105. Profe, una pregunta, ¿cómo sabemos si usamos la cuota vencida o la cuota adelantada? Si no te dicen nada, haga lo que sea más fácil para ustedes. Hagan. Profe, ese menos 6 está elevando toda esa, como la suma del 1 Solo el más... paréntesis. No Solo el de acá. 1 menos el paréntesis. Claro, no, por eso. O sea, si no, tendría que tener otro paréntesis. Si quieren, piénsenlo. Profe, ahí desarrolló solamente lo que estaba dentro de los corchetes grandes y listo, Sí. ¿cierto? Bueno, una técnica importante puede ser eso. Primero desarrollar el corchete y después poner 200.000 dividido esto. Porque hay gente que empieza a pasar, a factorizar y después siempre queda la embarra. Mi recomendación es que primero digan, ¿cuánto me da esto? Claro, como son 6 cuotas, sé que tiene que ser menos que 6 porque cada cuota vale menos. Eso me daba 5,88, no sé qué cosa. Entonces 200.000 dividido eso me da 35.105, creo. Sí. ¿Se entiende? Profe, una pregunta. Matías. Si nos da decimales, ¿los ponemos o aproximamos o cómo se hace en estos casos?
La instrucción para la prueba, para los controles, va a decir que ocupen 2 decimales por si acaso, así que es 0,4. Como es 0,4 yo me lo salté nomás en el fondo, pero regla general es ocupar 2 decimales. Perfecto. Listo, entonces tengo la cuota. Lo que pasa es que fíjense, si yo tengo 6 cuotas de 35, en total la persona va a pagar 210.630,25, con 26 inclusive. ¿Sí? Entonces uno va a decir, ya, o sea, si valía ahora 200 y después vale 210 en la suma total, hay 10 que son intereses, pero insisto que no sé cuánto es cada mes. ¿Entiendes? Y eso es lo que quiero determinar. ¿Sí? Entonces vamos a decir algo de este estilo. Primero, no voy a hacer la tabla de desarrollo que explicábamos al final, sino que voy a hacer una cuenta T, que me parece quizás es más intuitivo en el sentido de un contabilidad 1. Entonces voy a decir ya, yo vendo a crédito, ¿qué activo le queda a la empresa? ¿Cuenta por cobrar? Una cuenta por cobrar. Listo. ¿De cuánto es la cuenta por cobrar? De 200, ¿o no? 200. No, Porque de los los intereses son ingresos financieros. Eso es. Entonces, si los voy a incluir o no los voy a incluir dentro de la actividad ordinaria, no sé, pero no es parte de la venta. La venta es 200, los otros 10 es cuento aparte. ¿Sí? Entonces voy a decir, listo. Cada vez que yo pague una cuota, voy a poner las 3 cuentas que vamos a utilizar, efectivo y los ingresos por intereses o ingresos financieros. Entonces, el efectivo obviamente es una cuenta de activo y los ingresos son una cuenta de ingresos, por lo tanto crecen por el haber. ¿Sí? Entonces dijimos, ya, mira, te van a entrar 35.105. Voy a ir poniendo aquí el periodo, 1. Entonces, estos 35.000 se van a tener que desagregar en una parte que son intereses y en otra parte que es la devolución del préstamo que me hizo el supermercado. ¿Cuántos son los intereses en el primer periodo? 1,5 ¿De cuánto debo? de los 35. No. ¿De los ¿Cuántos? 200? De los 200. Porque tú me entregaste la consola completa, no me entregaste una parte de la consola. Entonces yo te giré 200.000 pesos al tiro para que tú compraras la consola. Entonces, en el primer periodo, el 1,5% de los 200 es 3.000. ¿Sí? Entonces, si de los 35.000 ocupo 3.000 para pagar los intereses, el valor del dinero en el tiempo, ¿cuánto ocupo para amortizar o devolver el capital? 32. 32.105. ¿Se entiende? La cuota siempre va a ser la suma de los intereses más la amortización. Profe, disculpe, esos 3.000 de los ingresos financieros, ¿qué son? Son los 200.000 que debía por el 1,5% de la tasa de interés. ¿Se entiende? Perfecto. Voy a poner de hecho acá 1,5. Profe, disculpe que se me olvidó, el 35.105 ¿de dónde había salido? Esa es la cuota, eso es lo que calculamos en la pantalla, la pizarra anterior. Así que esta va a ser la misma todo el rato. O sea, cuando dijimos 200.000 es igual a X y ocupamos la fórmula de la anualidad, entonces esa X eran los 35.105. Ah, ya, perfecto. Entonces, fíjense, al final del primer periodo voy a deber los 200.000 Son menos... 167,895. De nuevo, 167. 895. Gracias. Voy a extender la cuenta de hacia abajo para que no nos quedemos cortos. ¿Sí? Entonces, al principio del segundo periodo, y aquí es donde se empieza a ser más complejo, bueno, la cuota, ¿cuánto va a ser? De 35,105. Sí,
siempre va a ser lo mismo. Entonces yo voy a decir ya, este es lo que debo al saldo insoluto, es decir, que no he pagado o que no se ha resuelto o solucionado al final del periodo 1. Entonces, ¿con cuánto voy a partir al principio del periodo 2? Con lo mismo, ¿no? Con lo mismo. Entonces, el saldo insoluto final de 1 es equivalente al saldo insoluto inicial del periodo 2. ¿Se entiende? Es igual que cuando uno veía inventario en el curso anterior. Oye, quedé con 10 unidades a finales de marzo, parto de abril con 10 unidades. ¿Se entiende? Entonces vamos a decir, listo, sobre este saldo, ¿cuánto va a pagar en intereses porcentualmente? El 1,5%. Y eso sería... Creo que yo no le hice. Ah, sí, acá lo tengo. Sería 2.518. Voy a evitar los decimales, ya clarificamos el punto de que en el control de ejercicio o en la prueba o el examen sería con 2 decimales por si acaso. ¿Sí? Ahí sí. Entonces, fíjense, los intereses van bajando, pero la cuota es la misma, por lo tanto, la devolución del capital o la amortización que voy a colocar acá es más alta o más baja. Más alta. Más alta. Entonces voy a decir, los 35.105 menos lo que se fue para pagar el valor del dinero en el tiempo, los 2.518, es lo que me da la amortización. 32.587. ¿Se entiende? Entonces vamos a tener que ahora tú vas a empezar a amortizar cada vez más, por lo tanto los intereses empiezan a decrecer, pero el saldo insoluto de la cuenta empieza a bajar cada vez más rápido porque la amortización empieza a aumentar. ¿Sí? Y entonces aquí voy a decir, mira, después de haber pagado la segunda cuota, voy a deber 135.308. ¿Sí? ¿Alguien se perdió hasta ahí? Profe, esos 135 serían saldo insoluto final del periodo. Tal cual. Este de acá es el saldo insoluto final del periodo 2, que eso sería igual al saldo insoluto inicial del periodo 3. Si fuera vencido o adelantado, también serían iguales. O sea, esta es vencida. Pero si fuera anticipada, por ejemplo, entonces no devengaría intereses al principio, porque tú dirías, mira, compra la consola ahora y te doy préstamo, y ahí págame la primera cuota al tiro. Entonces, si fue al tiro, no alcanzó a pasar el valor del tiro en el tiempo. Por lo tanto, los intereses de la primera cuota serían 0. ¿Entiendes? Porque no pasó el valor del dinero en el tiempo. Pero quizás esa es la siguiente derivada. Pensemos lo que pensé al principio, que es más fácil. ¿Sí? Tercera cuota, entonces. Yo debo 135. Pagué el 1,5% en intereses. La cuota es exactamente lo mismo. Entonces, ¿cuánto pago en intereses? Voy a tener 135. 2029. 2029, ¿cierto? Inclusive si redondeo 2030. Listo. Entonces, ¿cuánto amortizamos en el tercer periodo? $33,075. Gracias. ¿Se entiende? Profe, ahí Siempre sería, acuérdense, perdón, José. en esa parte me confundí, como en cuánto amortizamos, ¿cómo calculo ese número? ¿Sería los La intereses? cuota siempre es la suma entre los intereses y la amortización. Por lo tanto, la cuota menos los intereses siempre va a ser la amortización. Ya, o sea, sería los 2030 menos cuánto. No, los 35 menos los 2030. Ya, y esos 35 siempre se van a mantener. Claro, en este caso Y lo sí. ya, los 35 se mantienen y cada
cada cuota, o sea, cada mes vamos a tener que ir restándole los 3.000, los 2.500, los 2.030, etcétera, etcétera. Tal Ya. cual. Así es. ¿Sí? Entonces, fíjense, voy a hacer lo mismo acá y entonces vamos a tener que, ahora voy a deber 102, 233, ¿sí? Y ahí de nuevo, este de acá va a ser el saldo insoluto final del 3, etcétera. No voy a repetir eso, ¿sí? Entonces, voy a decir listo. Cuota 4, ya, la cuota 4 sigue siendo de 35.105. Entonces ahora voy a deber aquí el 1,5%, y eso entonces será 1.500, no sé, 30 y... Voy a hacer. Profe, una pregunta. Ujú. En el mes 6, en las cuentas por cobrar, en el haber, ¿va a llegar a 35.105? ¿Al principio del mes 6 o al final del mes 6? Al final. A 0. ¿Y al principio entonces 35.105? No, porque durante el mes 6 todavía deben intereses. O sea, tendría que, al revés, mira, al final del mes 5 debo deber menos que 35.105, porque si no yo voy a pagar 35 y me van a decir, ¿y los intereses? No va a alcanzar a pagar. ¿Entiendes? O sea, debería deber 32, 33, algo de ese orden. ¿Sí? Entonces, pago 1.500, ¿cuánto amortizo? Amortizo 33, 500, 72. Entonces voy a tener aquí que debo 68. Escuché 68 nomás. 68.661. Gracias. Listo. 600, no 600. 700. Perdón. ¿Así? Sí. Gracias. Quinto mes, entonces. Voy a decir aquí 5, voy a pagar 35.105. Aquí tengo el 5. Entonces voy a decir, mira, de este valor de acá, vamos a pagar el 1,5%, y eso será 68.6661 por 0.0. ¿Cuánto? 1.030. 1.030. Excelente. Entonces voy a amortizar 35.105 menos 1.030. O sea, 34.075. Y entonces justamente aquí llegamos a lo que era la pregunta antes, que ahora yo debo 34.586, ¿o no? Y entonces en el último periodo lo que vamos a tener es que pago la cuota de 35.105 sobre este valor de acá, te vengo un 1,5% de intereses, y eso será 519, creo. A ver, voy a hacer el cálculo. 68661 menos 34075, 34.586. Y eso por punto 15 son 519, y 35.105 menos 519 me va a dar... ¿Cuánto debiese darme? Lo mismo que Lo el mismo que debe. debo. Si no me da 34.586, que de hecho me da, entonces voy a quedar debiendo plata.
Y entonces no tiene sentido, porque si queda un saldo positivo, entonces yo debo plata. Si queda un saldo negativo, entonces ellos me deben plata, en el sentido del deudor o acreedor, ¿sí? Ojo, como nosotros vamos a ocupar 2 decimales, etcétera, podría ser que quede más o menos 50 pesos. O sea, os les digo, si estamos hablando de cifras del orden de 100 millones de pesos en un ejercicio de pensiones, por ejemplo, puede quedarle más o menos 500 pesos. Pero si supera más o menos 500 pesos, está mal hecho el ejercicio. ¿Entiendes? Aquí no hay ni una diferencia. Acá literal me salió 34.586.21. Entonces va a ser 0 la diferencia. ¿Se entiende? Entonces, fíjense. Como nosotros habíamos dicho al final de la clase anterior, uno podría decir, mira, lo que hay que hacer aquí es una tabla de desarrollo que quizás es mucho más ordenada en ese sentido. Entonces, lo que nosotros mostramos en cuentas T, podríamos haber dicho lo mismo teniendo cuánto es el valor inicial de la deuda, generar los intereses, las cuotas son todas de 35.105 y el resto entonces va a ser la amortización. Como debo menos al final, parto al principio del siguiente periodo con menos y devengo el 1,5. Misma cuota para todos, así que amortizo más. Saldo insoluto final va a pasar a ser el inicial, menos intereses y así sucesivamente hasta llegar a 0. Si llego a 0, está bien hecha. ¿Se entiende? ¿Dudas? Todo bien, profe. Perfecto. Entonces ahora viene la parte de hacer el asiento. Pues al principio es más fácil porque nosotros ya hicimos el asiento al contado. Bueno, a crédito será contra la cuenta por cobrar. Después, ¿qué tengo que hacer? La cuota. ¿Qué hago con la cuota de 35.105? Profe, una pregunta. Matías. No entendí por qué hay que hacer ese primer asiento en crédito. Vendí, o sea, el mismo asiento que antes, pero contra la cuenta por cobrar. Ese es el asiento al momento de la venta. El resto de los asientos es al momento de pagar la cuota o de que se pase el mes, por último. Podría ser el devengado. Ya, perfecto. Gracias. Entonces, ¿la cuota a dónde va a ir a parar? Los 35.105. A efectivo, ¿no? A efectivo, listo. ¿Débito o a crédito? Debe. Al debe, ya. Cargo la cuenta, entonces va a entrar 35.105 a efectivo. Ya. ¿Los intereses a dónde van a ir a parar? Ingreso. Ingreso. Ingreso financiero. Entonces, a crédito o a bono o le hago aumentar por el haber, como quieran llamarlo, en ingresos financieros, ¿sí? O ingresos por intereses también son sinónimos, lo que ustedes quieran ocupar. Y el resto, la amortización, ¿a dónde va a ir a parar? ¿En cuentas por cobrar? Eso. Y reduce la cuenta por cobrar entonces por el haber. Y entonces el primer asiento se ve así. Y los restantes 5 asientos es replicar eso, pero con la otra cifra. ¿Se entiende? Quizá ahí no está el desafío o el objetivo de aprendizaje. El resto es más mecánico en ese sentido y ahí tienen los 6 asientos que debería generar. Profesor, Felipe. tengo una pregunta, pero es como conceptual más que nada. Es que, ya, da lo mismo el ejemplo, pero por ejemplo, cuando uno pide un crédito hipotecario, uno efectivamente las primeras cuotas es donde pagas más intereses y a medida que el crédito, o sea, que el tiempo va avanzando, uno va pagando menos intereses, ¿no es cierto? ¿Por qué el banco lo hace de esa forma, siendo que en realidad yo pensaría que el banco, por ejemplo, llevándolo a este caso, al banco lo que primero le interesa es suplir y pagar los 200.000 pesos, ¿o no? Pero ¿por qué primero como que mete el negocio suyo que es cobrar intereses y después se encarga de cubrir los 200.000? Porque eso es, pues. El negocio del banco no es que tú le devuelvas la plata, es que le paguen los intereses. Perfecto, pero si yo quiero, por ejemplo, que yo llego hasta la tercera cuota y me declaro que no puedo seguir pagando. ¿Ya? Los intereses que el banco ganó no alcanzan a suplir los 200.000 que me prestó.
Te quito Entonces, la casa, po. ah, ya, perfecto. Entonces ahí me quitan la casa y más encima se quedan con su negocio. Eso. Por eso que Ah, esa ya, es la buenísimo. raíz de la crisis subprime. O sea, miren, en la crisis subprime los bancos se fueron al chancho y le prestaron a un cliente que llamaron Ninja. No income, no job assets. Es un activo, es un vagabundo en el fondo, no tiene trabajo, no tiene ningún ingreso y aún así tiene activo. Entonces, ¿cómo le doy plata para prestarle a un vagabundo? Bueno, mira, hicieron algo que se llama Adjustable Rate Mortgage, un ARM. Y lo que decían es, mira, si yo te cobro 20% al año, te ahogo y tú no me puedes pagar. Pero si te cobro 1%, capaz que sí. E ingresos poco demostrables, o sea, clásico de las películas de la crisis subprime, muestran, no sé, gente que no puede demostrar claramente su ingreso así como con una remuneración, no sé, o sea, ¿cómo es que se llama? The Big Short, en La Gran Apuesta, stripper que tenían 5 casas, pero tú no puedes demostrar eso porque te viene de las propinas, entonces cosas ridículas ya que hacían los bancos, en vez de prestarle al cliente seguro, que es el cliente prime, iban y decían, prestémosle al siguiente que viene, al subprime, que el subprime tampoco es cualquier persona, cualquiera de nosotros podría ser subprime, buen pagador, no multimillonario, etcétera, pero normal y que tiene la intención de pagar. Y después ya se fueron al chancho y le prestaban a los ninjas. Entonces un vagabundo le prestaba la plata, le ponía una tasa súper baja, entonces digo, mira, 1% se la arregla para pagar 3, 6 meses, después de 6 meses no puede pagar, voy y le quito la casa. Entonces yo le presté $200.000, pero 6 meses después la casa vale $250.000. Entonces mi negocio era justamente que no me pudiese pagar. ¿Se Ya, entiende? perfecto, gracias. Entonces como que ahí me hacía la ganancia porque el banco no podía llegar y comprar y vender casas, no es un negocio, por políticas de regulación no puede, pero puede prestar plata y embargar las casas y después liquidarlas. Entonces ahí se genera esa diferencia significativa. Pero siempre que uno habla del financiamiento, habla del financiamiento estructurado. En el fondo tú tienes 1 millón en activos, por ejemplo, dices yo voy a financiar la mitad con deuda y tú te vas a quedar en esa estructura de financiamiento siempre con 500.000 de deuda. Entonces la empresa debiese ser capaz de generar flujos, digamos, o utilidades solamente para pagar los intereses. Porque para el banco le genera un problema. Por ejemplo, te prestó 100 millones a 20 años. Y tú vas y te ganaste la lotería o recibiste una herencia y le pagan los 100 millones. Eso es molesto para el banco porque el banco hizo un estudio contigo, se la jugó, te bajó la tasa, etcétera, y ahora como tú le fuiste a devolver los 100 millones, el banco tiene que salir a buscar un nuevo cliente, entonces tiene que volver a hacer el estudio, quizás volver a pagarle una comisión al ejecutivo que haya cerrado ese hipotecario, etcétera. Entonces su negocio no es que le devuelvan la plata, es que ojalá se entrampe un poco y tenga que renegociar, pero además crea una lealtad. Oye, ustedes no pueden pagar ahora, no se preocupen, renegocie para esto, 3 meses, 6 meses, 9 meses, o el único banco que creyó en mí. Eso queda fidelización de los clientes. De hecho, te cobran una multa, creo, ¿no? Cuando uno cierra Cuando uno un prepaga. crédito antes. Eso, cuando uno prepaga, la ley dice que te cobran entre 1 y 2 cuotas, pero solamente la parte de intereses. O sea, miren, con los números de este ejercicio, si uno hubiese ido a decir, mira, al otro día que compré voy a ir a pagar los 200.000 mejor, no me quiero meter en problemas, te hubieran cobrado los 200.000 más mínimo los 3.000 o quizás los 3.000 más los 2.500. Entonces quizás al otro día uno hubiera tenido que pagar 205.518. Es más o menos esa la penalización o la multa que te cobra el banco por prepagar o por pagar anticipadamente los préstamos. Profe, cuando un banco te presta plata y te dice como 6 meses sin interés, ¿qué ganan? Interés. Pero si son 6 meses sin interés. Bueno, es que eso es lo que dice, pero no es cierto. Porque lo que va a hacer es como, por ejemplo, mira, es como que yo voy a devengar los intereses, pero voy a decir cuota cero. Entonces, miren, si yo pongo 0 acá, ¿cuánto es la amortización? ¿Menos 3.000? Menos 3.000, listo. Esa es la idea. Entonces, ¿cuánto debo al final del primer mes en que no le cobré ni una cuota al cliente?
2.300. Eso. O sea, 203.000. Listo. Y entonces fíjense que al siguiente periodo voy a partir con 203, entonces ya no me debe 3.000, pues ahora me debe el compuesto, entonces me va a dar 3.000 y no sé, 3.045. Ay, no paga de nuevo. Bueno, no hay problema, se lo acumulo. Y acá no paga tampoco. Bueno, entonces ahora ya no puede pagar 35. Quizás después de 3 meses va a tener que pagar cuotas de 74.000. Invento. O sea, al final te lo corren nomás. Eso, se desfasan, pero no quiere decir que no se devenguen. No, páguelos cuando puedan. Esa es la gracia de renegociar las deudas. No, mira, usted le hago la cuota más suave, ya, pues, listo, le cobro el 60% de lo que pago hoy día, pero usted tiene que pagar en el doble de años, ya, pues. No te dio la mitad de la cuota por el doble de años, te dio más que eso. ¿Por qué? Porque te va a poner más intereses. Y además dice, oye, como usted no pudo pagar, usted ya es un cliente más riesgoso para el banco, te subo la tasa. Y ahí O está el sea, negocio. cuando, por ejemplo, ya me compro un celular y qué sé yo, y lo compro a 4 cuotas, por ejemplo, y me dice que lo puedo pagar en 4 cuotas, todas sin interés, al final ellos en el monto total del crédito me están incluyendo esas 4 cuotas, ¿no es cierto? Eso. Por eso fíjense ya. que si tú dices, oye, compro el celular al contado ya 500.000 pesos para que nadie lo pueda comprar. Pero si quiere, contrate un plan de 60.000 con una cantidad de datos que nadie va a consumir y además te tiro cuotas de 30.000 pesos. Pero ¿cómo? Si yo tengo 18 cuotas de 30 o de 25.000, eso es menos que los 500.000, sí. Pues. Es que te pongo un precio tan alto al contado para que nadie lo compre al contado. Y entonces tú estés amarrado a la compañía por 18 meses. No que vayas a comprar el iPhone a Movistar y después vayas a tomar los datos con WOM. ¿Se entiende? Entonces ahí hay una venta atada y el reconocimiento de esos ingresos es un desafío importante. Que tú dices, no, es que a mí me llega la cuenta de 70.000 pesos. Sí, pero ¿cuánto es por el equipo que te entregó un producto y cuánto es por el servicio mensual? Entonces te está dando el financiamiento del equipo. Y al mismo tiempo, el reseller en el fondo aquí, bueno, Apple también le transferirá algo de financiamiento, pero le va a cobrar a Entel. Y así sucesivamente, pues cada uno va ganando eso. Entonces, mientras más alto sea, por ejemplo, el valor del producto que se vende, más tiene que entrar en el negocio financiero. O sea, el fabricante de autos sí o sí tiene que darle el financiamiento, digamos, para tener los autos en vitrina al concesionario. Entonces, si tú eres, no sé, Portillo, Pompeyo, Carrasco, cualquier concesionario de autos, Salazar Israel, dices, ya, tú vendes Honda o tú vendes Chevrolet, pero yo pongo el auto ahí, pero no puedo llegar y comprártelo. Ah, ya, pues entonces yo soy Chevrolet y Chevrolet Servicios Financieros te da 30 días o 60 días o 90 días de préstamo para que tú tengas eso sin intereses, por ejemplo. Y si no lo alcanzaste a vender en 2 meses, ahí te empiezo a cobrar los intereses. Y entonces, y entre medio, esto yo lo conozco porque tengo un cliente automotriz grande, dice, mira, nosotros somos Chevrolet, no, nuestro negocio no es vender plata, pues es vender autos, ¿no? Entonces prestar plata no es el negocio. Entonces, hay alguien entre medio, mira, si tú me prestáis plata, Chevrolet invento Forum, entonces Forum es el único que puede venderle al cliente final. Entonces tú dices, no es tan buen negocio prestarle plata al concesionario, pero sí ir a prestarle a Nicolás Martínez como persona natural cuando se compre otro auto. Si usted cómprelo, aquí tenemos financiamiento con Forum, o con Tanner, o con el Santander, o con Banchilo, o con cualquier otro financiamiento automotriz. ¿Se entiende? Entonces quizás tengo al que le financio el inventario que son los autos y tengo al que le financio la propia planta de equipo que serían las personas naturales, por ejemplo. Y ahí está el negocio financiero. ¿Se entiende? Listo. Hagamos el ejercicio 2. Dice, actualmente, y a raíz de la aparición del CERNAC financiero, todas las ventas a crédito de la multitienda y los bancos presentan el CAE en sus anuncios publicitarios. CAE significa costo o carga anual equivalente y fue creado para mostrar la tasa de interés simple, incluyendo seguros, comisiones, gastos notariales y cualquier otro pago explícito o implícito en dicho crédito.
Y era lo que explicábamos en la clase anterior, pero que en el fondo tú no digas no son gastos de mantenimiento, de operación de la cuenta, bueno, todos son costos financieros. Dos multitiendas, Mites y Liplay, ofrecen un reproductor de Blu-ray que tiene un precio impuesto por el distribuidor de 189.000. La primera tienda, Mites, le ofrece en 12 cuotas mensuales de 16.581. Y la segunda, Liplay, en 6 cuotas mensuales de 32.612. ¿En cuál le conviene comprarlo y por qué? Fíjense que aquí nos está diciendo, calcule el valor presente. No, calcule la cuota, calcule la tasa de interés. No es explícita la pregunta, por eso que aprenderse la fórmula no tiene un valor agregado. Si en su vida ustedes la van a buscar en internet y ya está, o el Excel, y está en el video, les va a dar una cuota, ¿sí? Quizás aquí lo interesante es entender qué te están preguntando. Si uno quisiera saber en qué parte te conviene comprarlo, ¿qué debería haber? ¿La tasa? La tasa. Por eso que el CERNAC dijo, pégale a todos los refrigeradores, las lavadoras, los plasmas y cualquier cosa, cae, y grande. La ley dice cuánto tiene que ser en proporción. Entonces, si tú tienes un plasma de 52 pulgadas, fíjense que el cartel que dice cae es más grande que el plasma de 29 pulgadas o de 32. Porque tiene que ser proporcional, no hay que ser que yo le puse un sticker chiquitito acá en la esquina que nadie lo ve. No, es proporcional al que el tamaño del producto que se está vendiendo. Entonces, y ahí uno dice, no, es que esta es anual, es trimestral, no sé cómo convertir la tasa. No, chao, son todas anuales simples. ¿Se entiende? Entonces, no hay que el efecto composición de los intereses sobre intereses, nadie entiende eso. Chao. El 95%, probado por la encuesta de protección social, el 95% de las personas no entienden eso. Pero sí la tasa. Pero, y eso ya es más avanzado, porque alguien me podría decir algo de este estilo. Mira, tengo en una que son 12 cuotas de 16 o en la otra 6 cuotas de 32. ¿En cuál es más barato? La de 32. ¿Por qué? Porque si lo multiplico por 6 me da un número más chico que 16 multiplicado por 12. Ya, y eso es un error obviamente, pero es lo que hace el 95% de la gente, porque dicen esta pago menos. Sí, pues, pero estoy suponiendo que todos los pagos son igual de dolorosos. Entonces, eso supone que el valor del dinero del tiempo es lineal, y no es lineal, y lo demostramos todas las clases anteriores. Es exponencial, mientras más lejos esté la cuota, menos duele. Entonces, la cuota 12ª o la 11ª es menos dolorosa que la primera cuota en valor presente. ¿Se entiende? Entonces no podría hacer eso. Podría, ya traigámosla a valor presente. ¿A qué precio? ¿A qué tasa, perdón? No tengo la tasa. ¿Se entiende? Y es lo que pasa, por ejemplo, en los contratos de arriendo. La casa vale 100 millones, yo te lo arriendo 800.000 pesos mensuales por 20 años. ¿Cuál es la tasa? No tengo idea. Pues, sí. No, pero en el fondo tú me estás dando como el financiamiento. Sí, pero la tasa no sé, yo te la arriendo una cuota nomás. Que este es el caso. ¿Se entiende? Y normalmente aquí te dice, mira, el precio es impuesto por el distribuidor. Entonces, si yo lo vendo algo distinto de 189, si yo hago una oferta, yo corro con el costo. Yo le tengo que pagar a Sony 189.000. ¿Se entiende? Entonces, el calcular la suma lineal de las cuotas o la multiplicación de las cuotas es algo que la gente haría, no es exactamente lo correcto. Pues hay que hacer lo que proponían ustedes al principio, que es calcular la cuota. Entonces, fíjense que voy a ocupar la pizarra de nuevo, voy a volver a la pizarra. Voy a guardar este limpio. Entonces, miren, ejercicio 2. Nosotros diríamos, conozco el valor presente, sé que es 189.000. Entonces, en un caso voy a poner 1. Conozco la cuota. En el caso de la primera multitienda es 16.581. Y sé que son 12 cuotas de eso. Entonces vamos a decir, mira, son todas iguales, no habla de anticipada, ninguna locura de ese orden todavía. Entonces voy a decir, mira, aquí hay 12 cuotas. En el segundo caso, también sé que el valor presente es 189, porque quizá otra respuesta que es correcta es la que pague menos en valor presente. Y eso es cierto.
Por ejemplo, cuando nosotros hagamos la comparación entre comprar algo o arrendar algo, podemos hacer algo de ese orden. Pero decir, no, pues aquí el valor presente viene impuesto por el distribuidor. No puedo hacer eso. Entonces, para la persona, nosotros vamos a decir la cuota es de 32.612 y aquí son 6 cuotas. Entonces, perfectamente podría pasar que si yo multiplico 6 cuotas por 32 me dé menos que 12 cuotas por 16. Pero eso no es lo que queremos mirar. Queremos mirar la tasa que hay ahí. ¿Cómo despejo eso? ¿Despejar el R? Sí. ¿Cómo despejo el R? Pasa dividiendo a 189.000. ¿Ya? Estaba multiplicando. Pero, ¿y después cómo despejo eso? Porque fíjense que me va a dar una ecuación de grado 12. Y no es que me quede elevado 1, 2, 3, 4 hasta el 12. Sino que me va a quedar grado 0 y grado 12. Es por lo menos complejo. Hay formas, podría ocupar el teorema del sándwich, podría ocupar división sintética, podría ocupar métodos numéricos, es cierto. En este caso nos parece que es más fácil simplemente hacer un método que es prueba y error o iteración. ¿Sí? Entonces voy a decir, mira, voy a probar una tasa hasta que me ocurra esto. Primera prueba. Valor presente, voy a hacer al 0%. Entonces aquí va a pasar algo. Si yo reemplazo por 0% ahí, ¿qué me va a dar? Error, ¿Por qué? porque está dividiendo por 0. Es cierto, pero podríamos saber cuánto es esto. Porque si la tasa de descuento es 0%, ¿cuál es la cuota que vale más en valor presente? 16.580. La primera. No. No es la primera. ¿Cuál es la que vale más? Piensen que la tasa de descuento es de 0%. Pero, profe, ¿no que las cuotas eran siempre las mismas? Sí, todas son de 16.581, pero cada una podría valer algo distinto en valor presente. Entonces, ¿cuánta es la cuota que más vale en valor presente? ¿Y como es 0%, no serían todas iguales? Eso es. O sea, Todas valen lo mismo, porque como a ti te molesta 0 el valor del dinero del tiempo, entonces mañana vale lo mismo y pasado mañana vale lo mismo y en 12 meses más vale lo mismo. Entonces yo diría, bueno, el valor presente es 16.581 por 12. Todas las cuotas valen lo mismo. 198.972. Listo. Entonces, ¿la tasa de descuento es más alta o más baja que 0%? Tiene que ser más alta. Más alta. Porque si sube la tasa de interés, acuérdense, eso ya lo demostramos hace varias clases. ¿Qué pasa con el valor presente? Disminuye. Baja. Entonces, ¿con qué hago la segunda prueba? O sea, profe, lo que estamos haciendo es llegar a los 189.000 pesos intentando todo el rato con una tasa distinta, ¿cierto? Tal cual. Estamos tratando de como aproximarnos. ¿Cómo se llama este método? Prueba y error. Ahora al 1, ¿no? Al 1, al 1. Entonces, voy a decir 1.01 elevado a menos 12, 1 menos esto, dividido 0.01 por 16.581. 186.620. ¿Es más alta o es más baja? más baja. Más baja. O sea, la ¿ya? tasa tiene que ser más, sí, más baja que lo que el 1%. Ya tienen un rango. 0.8 podría ser. Ya, entonces, pero ya tienen un rango y eso es importante. Me acuerdo como hace 6 años, yo creo, una sección de Finanza 1 que empezaron y dijeron, no me dio con 1, con 2, con 3, con 5, con 20, y alguien estuvo media hora y dijo, probé 38 veces y no me dio, así que está malo el ejercicio. Reprobó la mitad de la sección por lo demás, porque no tenía idea para dónde era el valor del dinero del tiempo. O
¿Se entiende? Si yo ya sé que esto es más bajo, entonces sé que la tasa tiene que ser más baja para que el valor presente sea más alto, entonces ahí me queda un rango. Y digo, mira, ¿de cuál está más cerca? ¿De 0 o de 1? De 1. Entonces ya tengo la intuición. Listo. Alguien dijo con el 0,8%. Entonces voy a aplicar 1 menos 1.008 elevado a menos 12 dividido 0.008 por 16.581. Y esto me da 189.000 cerrados. ¿Listo? Y ahí está, le achuntamos. ¿Entiendes? Tiene un factor suerte, pero con 5, no sé, las peores secciones de la vida con 6 pruebas ya llegan y nosotros nos demoramos por reloj 2 minutos y medio. ¿Se entiende? Entonces, cuando hemos planteado algo de este tipo, no es que uno quiera que ustedes prueben 300 veces y después digan que tonto esto porque un Excel lo puede resolver, pero además desde el computador lo pueden hacer con el Excel, sino que genera una intuición de entender hacia dónde va o cómo influye la tasa de descuento en el valor del presente o el valor del dinero del tiempo. Tiene un objetivo de aprendizaje detrás. Listo. Aquí tenemos 0,8. Esto es mensual, anual, trimestral. Mensual. Mensual. ¿Efectiva o simple? Simple. O efectiva, es justamente una coincidencia, pero yo pago las cuotas mensuales, así que sé que efectivamente por mes me cobran 0,8. Entonces uno diría, bueno, como el CAE es simple anual, si esta es 0,8% tasa efectiva mensual, ¿cómo la llevo a términos simples anuales? ¿Multiplicando por 12? Eso es. Y eso te da 9,6. ¿Se entiende? Si hacemos la misma prueba con el de al lado, y con eso vamos a terminar la clase de hoy, vamos a decir, mira, si despejo al lado es 1%. Entonces fíjense que eso es lo que decíamos. Y por lo tanto el CAE, que es simple anual, va a ser del 12% por año. Entonces uno dice, claro, si yo sumaba las cuotas linealmente, parecía ser que Lipley, que era la segunda multitienda, pagaba menos en la suma. Sí, pero pagar menos en la suma, como es un plazo más corto, implica una tasa más alta. Por lo tanto, ¿dónde debería comprar? ¿En Mites o en Lipley? En Mites. Listo. Porque la tasa es más baja. ¿Se entiende? Pero al final, o sea, al final estás pagando como lo mismo, pero en una haces que la empresa que te está vendiendo el producto gane menos, ¿no? Eso es Tal, como... tal cual. O al revés, la persona paga menos intereses en ese sentido. Por eso que aquí lo estamos viendo como de las finanzas personales. En el fondo, la persona termina pagando menos intereses por periodo, no en la suma lineal. Por periodo termina pagando menos intereses en Mites que en Lipley. Pero finalmente, o sea, yo lo entiendo perfecto, pero finalmente como que no influye mucho porque estoy pagando lo mismo al final. En valor presente sí, pero podría destinar esa plata a otra cosa. Ah, ya, perfecto. ¿Se entiende? Como que tú dices, ya, pero de mi presupuesto voy a destinar menos plata a pagar la cuota. Claro, ya. ¿Se entiende? ¿Dudas? ¿No? Entonces, acuérdense que quedan los ejercicios ya ahí más avanzados, etcétera, de las próximas clases. Nosotros los vamos a ir utilizando, vamos a hacer estas aplicaciones, y acuérdense de ver los videos en la ayudantía que tienen al final las preguntas de autoestudio, que eso les podrían, para que no se vayan a quedar atrás, porque si alguien como que no entiende bien matemáticas financieras, lo va a arrastrar en todo el resto de los conceptos. Profe, ¿vamos a seguir con este ejercicio en la próxima clase o se fue solo por esto? No, yo creo que no vamos a seguir, no lo tenemos calendarizado así. Están resueltos para ustedes. Si necesitamos hacer un horario de consulta para resolver más, yo no tengo ningún problema, programémoslo y lo posteamos para todos y lo hacemos sin ningún problema si quieren más ejercitación. ¿Puede volver a la pizarra, por favor? Vuelvo a la pizarra. Fue una pregunta súper igual ayer. ¿Usted por casualidad sabe cuándo son las vacaciones de septiembre? En la semana de pausa es Esa misma. es la siguiente
a Fiestas Patrias, entonces debiese ser del 21 al 27. Es el 21 de septiembre. Ese. Es de esa semana, pues del 21 al 27 es la semana de pausa, vacaciones. Ya, ok. Muchas gracias. ¿No hay de qué? Chao, profe, gracias. Chao, que estén bien. Chao, profe, gracias. Ahora, que lo haya bonito. Igualmente. Chau, chau. Chao, profe, que esté bien. Igual. Chau, chau. Chao, profe, gracias. Chao, no hay de qué.